Bueno, y ayer hablábamos, Damián, del rating de la cadena nacional el domingo a las 21. Claro, hablábamos del minuto a minuto que efectivamente los números fueron contundentes. En los canales de aire había un encendido de unos 15 puntos aproximadamente. Apenas empezó la cadena, esos números empezaron a bajar y a los 5 minutos aproximadamente ya había 3,8 de encendido en canales de aire. Estos números del minuto a minuto no le gustaron nada al Poder Ejecutivo, que realizó una especie de descargo o explicación de dónde habían, sobre cómo habían surgido estos números. Todo esto sacado de las redes sociales de la televisión pública, allí fue donde lo explicaron. Y claro, son en realidad ni una cosa quita la otra, son dos análisis de los mismos números. Lo que explican es que el presidente Milei presentó el proyecto de presupuesto en el Congreso de la Nación. A pesar de la polémica por el rating, la cadena nacional sigue siendo tendencia en medios y en redes. Esta es la información oficial. El rating en televisión abierta y cable operadores alcanzó 28 puntos en AMBA. Esto implica una audiencia de 7,8 millones de personas en todo el país. Ahí Nieves, claro, porque suman televisión abierta y cable operadores, o sea, los canales de cable que también estaban obligados a transmitir la cadena nacional. Claro, los canales de noticias sí están obligados, y además ahí lo que hablan es del promedio. Nosotros hablamos del minuto a minuto. Claro, sí, cómo se desplomó una vez que Milei arrancó, digamos. Exactamente. Eso. Después hubo gente que volvió a encender la televisión o volvió a poner la cadena, entonces se habla de promedio. El rating se desplomó en los canales de aire a 3,8 puntos, aunque el promedio sí después, a lo largo de toda la cadena, alcanzó aproximadamente los 11 puntos. También ahí entra en juego, bueno, cada cuántos minutos se hace el corte y se mide el rating del promedio, etcétera. Ahora, Nieves, otra cosa que dicen es no solamente el rating, sino también decía que es tendencia, ¿no? Como que si lo que ocurre en Twitter también tiene que ver con el rating de la tele, y tal vez vos estás mirando la tele con el Twitter abierto y no es que estás sumando audiencia, son cosas totalmente distintas. Claro, bueno, además también hay mucho del momento después. Por ejemplo, ellos hablan de YouTube, que se alcanzó a 1,4 millones de personas, que sería un equivalente, dicen, a 17 puntos de rating. Claro, hablábamos ayer de que en el vivo de YouTube el número era... De la Cámara de Diputados, que al menos había sido, por ejemplo, que habías visto yo, ¿no? Pero ellos también hablan de todas las repetidoras. Por ejemplo, una web de noticias puede ponerlo en su propio canal de YouTube y ahí suma, ahí sumando todos. Y también lo que pasa en las redes sociales y hoy, lo que hablábamos también post Martín Fierro, la gente cambió la forma de mirar televisión y sí, el rating se desplomó, lo que no significa que la gente que no lo vio ese día por canales de aire a las 9 de la noche no lo haya visto después. Y sí, o un fragmentito. O en una repetición o en el mismo canal de YouTube. De todos modos, Nieves, hay una cosa, hace, no sé, el 1 de marzo, el día del Pacto de Mayo, que fue en julio, o el día de la cadena nacional del DNU 70, el gobierno no tuvo que salir a dar ninguna explicación porque todo el mundo lo había visto y el rating de la televisión abierta había explotado. No ocurrió el domingo. Evidentemente, ahora, sí, tal vez de acá, en los próximos 20 años, suben un montón de reproducciones la cadena nacional. Lo que no significa es que la tendencia de estar muy pendientes de lo que tenga para decir Milei se mantenga. Hay algo ahí que cambió más allá de los datos finitos que quiera hoy tratar de transmitir el gobierno, ¿no? Sí, bueno, también tal vez las primeras veces había más expectativa. Ahora es lo que un poco hablábamos ayer. El presidente suele dar entrevistas, con lo cual ya se sabía más o menos por dónde podía llegar a venir. También en tema de horario y día puede influir un montón de variables más allá de la tele. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro que propone hacer su gira más grande. Estamos hablando de Alejandro Sanz, que le hizo una especie de chiste a sus seguidores anunciando justamente la gira más grande sin decir primero a dónde iba. Dijo, voy a emprender una gira espectacular de 190 países, contó en sus redes, y luego explicó de qué se trataba esto, que en realidad es una gira, entre comillas, una gira ficticia, porque va a realizar una docuserie que esta sí se va a poder ver en 190 países, por eso él dice esto de la gira más grande. Se va a poder ver en Netflix, según él mismo lo anunció en sus redes sociales, y va a contar de 3 episodios, donde se va a poder ver todo el backstage de las giras de Alejandro Sanz, así que para los fanáticos, una buena noticia. Ahí sí van a poder verlo en 180 países, 190 países, como dijo él, más allá de la gira en sí, donde va a estar por varios países y varios escenarios. De pronto te esperamos.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Estoy aquí porque quería contaros algo. Quería daros buenas noticias. Y es que me he embarcado en una aventura increíble. La gira más grande que he hecho en toda mi carrera. Y me vais a poder ver en lugares donde jamás me habéis visto. Nada, decidme qué opináis. Ah, está, me vas a poder ver en lugares donde nunca me viste. Bueno, es un chiste. De hecho, generó bastante ruido en redes sociales. Sí, si venís a mi pueblo, si venís a mi ciudad. No, claro. Bueno, nosotros con este programa, que llegamos hasta Marte, tenemos la gira más larga de la historia. Es más, cuando esto estrene vas a poder decir, Alejandro Sanz estuvo en el living de mi casa. Pero claro, olvídate. Pero bueno, y ahí después anunció efectivamente que se trataba de su docuserie. Me he reído muchísimo con todas las respuestas, pero voy a desvelar la verdad. Voy a hacer un tour por 190 países. Se llama Cuando todos me ven. Cuando todos me ven, a lo mejor me lo merezco. Todas las canciones de Alejandro Sanz, muy lindas.